Bienvenidos a otro episodio de Red Malasaña y hoy estamos con Silu y Bastián Sánchez. Buenas Yo. Buenas. A ver, normalmente daría contexto de introducción, pero más os vale que ya habéis visto todos el set que han hecho ellos la semana pasada en este estudio. Y si no lo habéis visto, pausead y id a verlo porque ha quedado guapísimo. Pero bueno, para los que aún no lo han visto, Silu es un cantante, Bastián es el productor y juntos están haciendo música muy chula y estamos súper contentos de tenerlos aquí. Gracias por venir, chicos. Muchísimas A gracias a ustedes, ustedes. Gracias para ustedes, muchas gracias por la invitación. La Mejor. verdad que a nosotros, tanto al Bastián como a mí, nos parece un espacio súper bacano, un ambiente, una energía muy buena y encantado nosotros de estar aquí compartiendo. Gracias, brother. Muy agradecido por Qué la bien. invitación y por la oportunidad. Así me gusta, que los invitados vengan directamente hablando bien de nosotros. Así deberían venir todos. ¿Cómo no vamos a hablar bien de ellos? María? No, yo quería empezar pues como con el cliché básico que es cómo empezasteis vosotros en la música. Es decir, qué es lo que os ha llevado aquí y sí, contar un poco vuestra historia. Bueno, Empieza, te Bastián. dejo. Yo empecé con la música, por así decirlo, de pequeño siempre he tenido mucha cultura musical, de demasiadas cosas, en Cali, en Colombia, por parte de mi papá, siempre él tenía muchísima cultura musical de muchos grupos, de grupos de los 80, cosas que un pelado como yo no escuchaba, o vallenato, música en inglés, baladas, de todo. De todo. A mí lo único que no me dejaban escuchar era reggaetón. Hasta que un día vi a mi papá bailando en el patio y dije, viste con arrea al final, sí. En Cali, En dijiste, ¿no? Cali, sí. Ah, Yo soy Cali caleño. Cali está de moda, ¿no? Hombre, Ahora eso todo el está mundo es de de moda. Cali. Todo el mundo, la sucursal del La cielo está sucursal. rompiendo, sí. Eso. Ahora están saliendo muchos artistas con una fuerza muy grande, como Pirlo, Esteban Rojas, el Capo también. Aparte tienen como Duro. esa cultura de la capital de la salsa también, Eso de es. toda la vida, ¿no? Mucha salsa, bailando salsa desde chiquitico. Eso sí. No hay un caleño que no baile, ¿no? O una caleña. No, mentira, ¿para qué? Yo hace poquito fui a un sitio así latino a bailar y yo era el más tronco. Yo era el más tronco, yo hacía como que me defendía, yo le metía actitud, papi, cuando teníamos ya. Sí. Y bueno, siguiendo por el tema de la música, ya un poquito más grande, estando aquí, siempre jugar fútbol y siempre me gustó la música, pero era como algo que yo tenía muy para mí, muy encerrado en mí. Y estando aquí, vino mi hermano de Colombia y me trajo una guitarra. Y yo empecé a tocar la guitarra porque lo veía a él y yo decía, ay, ¿cómo le mete la guitarrita? Empecé a tocar, tal. Lo primero que aprendí fue a tocar la guitarra. Nivel usuario, como digo yo, no soy un prodigio, pero me encanta tocar la guitarra. Después conocí a mis amigos que a su vez todos ellos formaban parte de un círculo musical también, entre ellos, un guitarrista, un bajista, un batería, un cantante, tal, no sé qué. Y yo me fui metiendo. Y como yo nunca tuve esa educación musical como para aprender a cantar o como para tal, no sé qué, yo lo que hacía era freestylear. Meterme en cualquier pedazo que me dejaban y me ponía a inventar huevonadas por ahí en la calle y alegrábamos la tarde. ¿Qué pasó? De eso se formó un grupo de mis amigos que se llama La Quedada, lo tienen que escuchar, La Quedada con Hay que K. escucharlo. Un saludo para mis parceros. Entre ellos Luigi y Renzo, que fueron el Ah, guitarrista coño. y el pianista. Ok. Son duros. Eso es. Entonces con ellos empecé a rodar, empecé a componer con ellos, tal, ellos tenían su grupo, yo por la tarde, por aparte, y al final me terminaron invitando a hacer una colaboración, un featuring con ellos, y hicimos uno que quedó muy bacano, así muy rockero, y empezamos a rodar, a subirme a escenarios, aquí en Madrid, con ellos, todo con ellos, ir a la jam session, tal, entonces todo eso fue formando como una identidad en mí, o teniendo muchas más tablas en directo, en perder ese pánico escénico, como que en todo me diera un poquito más igual y en disfrutar. Pero enfocado más al rock. Sí, en aquel entonces enfocado más, a mí siempre me gustó la música urbana, pero como mi herramienta eran ellos lo que hacen es rock. Claro. Entonces yo lo que hacía era moldarme a lo que ellos hacían, Ok. mientras que yo seguía pues moldeándome yo lo que yo quería, lo que me gustaba hacer. Y nada, ya desde hace unos 4 añitos o 3 añitos que empecé como a construirme, como la personalidad, como lo que yo quería hacer, la esencia que quería enseñar.
Y empecé a soltar música, a hacer música, a la gente le empezó a gustar y ahora estamos pues en proceso de crecimiento. Qué bueno, brother. Me Sí. gusta mucho. Bueno, a nosotros, o sea, lo hemos comentado que nos encantó un montón el tema del live set que hicimos. Sobre todo porque también es algo relativamente nuevo para nosotros. Es el segundo apenas que hacemos, pero nos está quedando como ese gusto, Sí, ¿no? sí. Porque es, o sea, ya más allá de ver el temazo ese que sacaron, que bueno, Muchas te lo gracias. dije, Bastian, o sea, a mí me encantó. Y el video está chulísimo, la canción también es súper pegajosa. El hecho de ya tenerlo aquí en el estudio te deja ver el arte, ¿sabes? O sea, como que ya no es solo el vídeo que estás viendo, que sí, que está muy chulo y tal, sino que ya es la guitarra, los instrumentos, Claro. todo eso, que da una sensación como de que estás haciendo algo cool. Y eso a mí me Como- encanta. Y sobre todo lo que me impresiona a mí es que sois unos profesionales, es decir, vinisteis aquí, practicasteis un poco y lo tirasteis. Y eso tiene mérito, porque creo que hoy en día, sobre todo en la música urbana, hay mucha gente que pega muy rápido en las redes sociales y tal, y igual no han contado en su vida en delante de gente. Y se nota que, pues con ese contexto que nos estás dando, se ve que claramente has ido primero a los escenarios y después ya a sacar tu propia música. Y creo que eso siempre marca una diferencia. Por ejemplo, con Aldara, con la que hicimos la primera live session, fue similar. Ella siempre estaba cantando y después ahora está empezando a hacer música. Y creo que ese tipo de artista creo que se amolda muy bien después a hacer cosas en vivo, ¿no? Sí, 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 es como que algo que también te da una cierta confianza el haber tenido como esa parte de crecimiento de ruedo, ¿sí me Sí. entiendes? De tirar, de salir a la calle y freestylear. Yo me acuerdo con mis amigos que nos íbamos de pequeños, nos íbamos a Gandía y nos íbamos con la plata de ida. No teníamos plata de vuelta. Y allá nos poníamos, a ellos se ponían uno con la guitarra, el otro con el cajón, el otro con el bajo, tal. Yo me ponía a improvisar a la gente que pasaba, a hacerla reír y nos tiraban monedas. Al final sacamos lo del billete, al otro día nos lo gastamos en un par de cervecitas. Y decíamos, bueno, pues nos quedamos otro día más y pum, y así. Entonces todo eso como que también te genera una confianza de que tú sabes lo que tienes que hacer, sabes cómo lo vas a hacer y actitud y buena energía sobre todo. Claro. Esa es la clave. Duro. Y ahora volviendo a Bastian, ¿cuál es tu origen en la música? Tú como Uf. productor siempre me parece que los productores tienen como ese, que están ahí como en el fondo, pero realmente son una parte importantísima de la música. Cuéntanos un poco. Muchas gracias por eso, porque Sí. yo creo que a veces uno, para los que están fuera, no saben todo lo que conlleva a veces un productor en la música, tanto para ayudar al cantante, para todo también, es una parte fundamental del equipo. Yo creo que hoy en día se está como elevando más la parte de productor, pero bueno, yo, para empezar un poquito por cómo empecé o cómo me gusta un poco el tema de la música, que amo, por siempre fue mi pasión la música. Pues mi papá, cuando era chico, tenía como una banda, una mini banda también, como en su garage, como le decimos nosotros en Argentina. Y bueno, tocaban ellos, tenían una banda, le gustaba la guitarra y siempre que yo era chiquito, me cuenta mi papá y por lo que tengo siempre conciencia, siempre me dormían con música. Siempre era algo que me quedó y me tranquilizaba y fue así que, bueno, empecé tocando el piano a los 10 años y luego hice como unas clases pequeñas de canto y esas cosas. Y antes que productor, siempre me gustó cantar o también tocar instrumentos y esas cosas. Y bueno, fui como avanzando en eso, luego como que me quedé haciendo otras cosas y siempre tocaba algunos instrumentos, pero bueno, siempre he mantenido sobre el tema de la música, hice estudios de música, contacté con un profesor que me enseñó luego guitarra, seguí con el piano, luego me dio la clase de partituras musicales, un poco todo lo que también me ayudó hoy a tener una base un poco más formada siempre de producción y de todo eso. Y, y bueno, también tuve la oportunidad en Argentina de subirme a escenarios con amigos. Tengo muchos amigos en Argentina que también son músicos y que cantan. Y bueno, aprendiendo un poco siempre de experiencia y cosas que salían, hablando con gente y todo. Así que bueno, y ya luego después de todo en Argentina, dije, bueno, si no es como cantante, también yo amo la música y mis amigos venían y producían y todo, y observando fui aprendiendo. Claro, yo valoro mucho particularmente el tema de la producción porque siento, o sea, siento que el cantar es como un talento
nato, ¿no? Que, o sea, muchas veces que la persona nace, pero la producción hay que tener como una creatividad porque ya hay tanta música hecha que sacar algo nuevo es muy difícil. Es como que de dónde saco la idea de un nuevo ritmo, de algo que, ¿sabes? No sé, eso yo lo Y veo como horas en el complicado. estudio. Al Buah. final, yo Sí, creo que la gente muchísimo. subestima mucho el tiempo que uno pasa delante de una pantalla de ordenador para practicar, Demasiado. para crear sonidos Sí. y descartar la mayoría, seguramente. Total. También es hacer crecer esa parte creativa tuya, o sea, es muy importante como él pasar muchísimo tiempo en el estudio, aprender muchísimas técnicas de producción y cosas que te hacen ser mejor, pero hay una parte que es súper importante que es la creativa, que es que no es cuestión de ir a la misma dirección que todos los peces del río. Al final vas a hacer algo que está bacano, que suena muy bien, pero no es diferente a lo que haces de los demás. Y yo sí, por ejemplo, o bueno, los dos nos centramos bastante en que hagamos las cosas diferentes. Tanto como el hecho de venir aquí a hacer la sesión que hicimos, ya fue diferente. Yo se lo propuse, le dije, yo no quiero ir a hacer una sesión como los demás. Nosotros vamos a llevar músicos porque somos el Silo y el Bastian y lo vamos a hacer diferente, ¿sabes? Entonces sí como que siempre esculcar por ahí en ese pedacito del cerebro, escuchar todo tipo de música a mi parte. A mí me gusta nutrirme mucho de música de todas partes, de artistas de todos lados y mucha música folclórica escucho, o sea, de mi país, de Venezuela, de Paraguay, o sea, música en guaraní que ni entiendo, pero me encantan los ritmos, me encanta explorar como en lugares donde la gente creo que no explora muy seguido, por lo mismo, porque pues vamos tan así, tan rectos que no nos paramos. Sí, yo creo que la combinación de géneros es una cosa que donde salen cosas muy interesantes y sobre todo creo que en la música urbana o también en la música electrónica cada vez más está empezando a combinar más con el folclore y tal y de ahí salen cosas muy chulas. Pero ¿no? antes pasaba algo muy particular. Me acuerdo de mi época que quizás todos la tuvimos. Lo digo porque veo tu camiseta de Metallica. Y yo tuve mi época en el que era muy metalero. Como Ahí que... todavía la tuve, ¿eh? Así, exacto. No sé si ustedes también. Yo pero- tuve mi época, pero era más romántica. Era Chayanne Sí, ah, bueno. y era otra historia, era otra historia. Yo tuve Pero eso era, también, era más, metalero, más ¿no? de la melancolía de antes. No sé, Exacto. en Argentina los nocheros. Luis Miguel y tal. Bueno, Luis Miguel. teníamos más. Yo también más fue en ese rollo, no en el reggaetón y en eso que era ahora, sino que uno escuchaba más Claro, quizás otra por los historia. padres, ¿no? Que era como lo que escuchaba. Maná. Sí, Claro, exacto, Maná, sí. buah. Éramos más eso que otra cosa, yo Exacto. creo. Bueno, y antes pasaba un poco el hecho de que si era, yo me acuerdo que nosotros íbamos a ver covers de bandas, que si los Red Hot Chili Peppers, Megadeth y estas cosas así un poco más, y éramos anti-reggaetón. No queríamos Clásico. nada de reggaetón. Claro. Y yo siento que esas barreras cada vez se han ido rompiendo. O sea, porque ahora ves chavales o chicos que son más jóvenes que no les importa escuchar una canción de Metallica y después te escuchan un reggaetón. Y yo creo que eso es productivo, Sí. porque ¿por qué tenemos que encasillarnos en el hecho de decir, no, o es un género musical o es el otro? Pasa mucho con el rap también, que los raperos a veces son como muy cerrados con lo suyo Sí. Eso es. y no se expanden, no sé. Yo creo que esa mezcla al final nutre la música, ¿sabes? Yo creo que también para hacer música un poco diferente y no estar siempre enfocada en el mismo ritmo, el escuchar otros géneros abarca a que uno pueda tener y ser más amplio a la hora de la creatividad. Ahí es donde yo voy a lo del tema de cultura musical que he tenido siempre desde pequeño. Eso. Mucho tiene que ver mi padre, porque además cantaba bien bacano, mi papá canta bien bacano. Un saludo para el Cucho, si no está ahí. Canta bacanísimo y claro, él le escuchaba muchísimas cosas, entonces yo llegué aquí, a mí me gustaba de todo, pero de todo. Además siempre tuve como una facilidad de aprenderme las letras de las canciones muy rápido. Qué envidia. Y sí, Nunca he sido capaz. no sé por qué, no sé de dónde viene, pero sí que tenía siempre como una facilidad de aprenderme las letras muy rápido y entonces me quedaba con muchas canciones de distintos géneros, ¿no? Y eso sí que es verdad que me genera como ahora yo escucho cualquier canción y me lo paso súper bien. Tengo a mis hermanos de un tributo de Linkin Park Ajá. que se llama Linkin Park y están rompiendo por toda España haciendo gira y de todo. Un saludo para ellos también. Hoy me voy a mandar saludos a todo el puta mundo. Y yo me lo paso súper bien con ellos. He estado trabajando con ellos, he estado en los ensayos con ellos y en cualquier lugar me lo puedo pasar bien. O sea que la música como que es eso que yo recibo como una esponja, sea del género que sea, lo recibo y siempre intento sacar algo positivo que me nutre. Eso es bacanísimo.
Es verdad que hay gente que ha tenido como etapas, ahora soy rockero, ahora soy tal, ahora soy cual, ahora soy cual. Yo creo que siempre he ido como una bolita así enganchándome de todo. De a poquito, ¿no? Sí. Bueno, y conociendo ya esa parte tuya, y bueno, de ambos, tanto la tuya como la tuya, ¿cómo es que se mezcla todo esto? O sea, ¿cómo es que un día Silu y Bastian se encuentran y dicen, vamos a hacer música, pues? Bueno. Eso es una Y, vueltota. y que bueno, estábamos Fue bebiendo una un día. vueltata. No. No, Él y yo pero hablamos por primera vez Bueno, cuando él todavía estaba en Argentina. ya, Hostia. Todavía ni nos conocíamos en persona. nada. Pasa que aquí vino una muchacha con la que él estaba, no sé. Estamos ahora ahí. Y No, y entonces yo parchaba con ella porque ella en aquel entonces, bueno, siguen siendo muy amigas y de la que era mi novia en aquel entonces y nosotros pues parchábamos con los mismos amigos y todo el rollo y tal, no sé qué. Entonces un día me dijo, hey, Silu, mi amigo, mi novio también hace música, tal. Y yo, poneme una canción, me puso una canción y dije, bacano, tal, no sé qué. Y me dijo, le voy a pasar tu número para que hablen. Un día me pasó el número, pero yo como era medio descontrolado, nunca le hablé. Y otro día nos juntamos y ella hizo una llamada con él y justo ahí en ese momento hablaba, mi socio, tal, no sé qué, todo bien, o qué, sí, voy para España en tanto tiempo. Y yo, pues cuando venga nos juntamos, dicho y hecho. Vino, nos juntamos, empezamos a tirar y recuerdo que una de las primeras canciones que hicimos fue Diabla, ¿no? Sí, total. La que habéis fue sacado Que ahora. hemos Sí. sacado, hace un año que venimos. que fue, Mm, no voy a decir el 100%, pero un 80% freestyle. total. O sea, empecé a freestylear un día en su casa, me había fumado unos leñitos y dele candela y ahí salió como la esencia del tema. Sí, cuando estamos ahí, siempre mucho en el estudio, lo que intentamos es estar relajados y como yo le digo, el tener esas ganas de estar ahí y no como no me sale o buscando algo como a la rabia Forzado, o forzado. sí. Yo creo que siempre la pasamos bien o hacemos una picada o tomamos algo o nos ponemos otras canciones de otros artistas, de otros cantantes hasta que poco a poco como que charlamos, boom, y ahí bueno, te puedo poner unos instrumentales, unos sonidos, a ver qué tal, y probamos uno, el otro, hasta que él empieza a tirar unas letras, unas palabras, y bueno, también uno ya escuchando música todo el tiempo es como que tiene buenos freestyle, buenas barras y se le digo, bueno, esa ahí por ahí, ven, antes que se nos olvide, la grabamos. Y grabamos un versito solo de la canción y digo, después terminamos la letra o terminamos la canción, pero está buena ese a lo mejor y coordinamos mucho. Yo creo que cada vez que nos juntamos nuestras energías son positivas, son buenas y bueno. Sí, sí. Bueno, y eso más o menos fue los inicios Sí. del Silo y Bastian. Nos encontramos así por terceras personas y hemos empezado a compartir, a compartir. Al final, pues, hemos generado como un proyecto en el que lo estamos visualizando con un fin, que hemos hecho canciones como para hacer un disco, pero hemos llegado a la conclusión de que hoy en día, siendo artistas emergentes como lo somos nosotros, como son muchos chavales, tirar un disco de una me parece a mí una bala perdida por lo que yo veo. Entonces hemos decidido sacarlo todo como single y luego reagruparlo en algún disco EP o lo que sea y creo que tenemos más opciones de ser más escuchados o más conocidos, que si no es con estas, con aquellas, con aquella, tú tiras un disco y es una oportunidad y la gente escucha el disco Sí. y si no le gusta 3 canciones, a la cuarta dice, vaya, pereza. No, yo creo que para tirar un disco uno tiene que tener una carrera bastante amplia, con muchos oyentes, con mucha gente y darle un impulso en las redes sociales también, que todo eso Sí, ayuda que oye, mucho, que a lo pero- mejor hay gente que tira su disco y rompe. Que no hay una fórmula Sí, como sí, tal no. de pegarse No, yo creo que cada uno tiene su forma o sus pensamientos o su forma de trabajo y Eso eso. es. Y bueno, y Pero así sí un es poco. cierto, porque lo estoy viendo mucho pues como ahora con esto estamos muy pendientes de muchos artistas emergentes y el problema es como sale tanta música todo el rato y todo el mundo está sacando que lo he notado como algunos que han sacado de repente discos es como, es una cosa que al final llega a tener la misma publicidad como si sacas una canción. Sí. Y es una lástima porque el disco es tantísimo más esfuerzo, intentas conseguir un concepto completo y la gente...
no sé, tampoco, yo no sé, yo soy una persona que me encanta escuchar un disco entero, me parece algo súper Sí, sí. divertido, es como que me gusta mucho el concepto de ponerme el disco entero y intentar entender qué es lo que me quiere Eso contar el es. artista en el disco. Pero creo que muy poca gente escucha de esta manera, la Sí. gente tiene sus playlists y tal, que está bien, es decir, no tiene ningún problema, pero creo que la gente no siempre lo entiende del todo. Como... Yo creo que tú porque eres un apasionado de la música. Que el Dominic es como Nah. que de los de ponerse el disco tal. Yo por el claro, contrario claro. soy Claro. al revés, es de un single. O sea, Ok. escucho uno pero nunca me pongo el disco completo. Ya. A mí me gusta. Comparto un poco también en el sentido de un disco entero. Me encanta. Sería ideal que uno pueda sacar un disco entero, pero también que aún uno intenta que eso que uno transmite, esa Sí. letra y ese trabajo, pues la gente lo termine escuchando. Entonces es como de un momento a otro tirar un disco entero, lleva como un trabajo, complicado. pero ya Claro. luego si eres un artista grande como muchos, como artistas que hoy en día ya directamente sacan los discos hasta sin videoclip, directamente Sí. los liberan en YouTube y la gente los escucha, el que más reproducciones tiene, pues ahí le lanzan el vídeo. Está bueno, pero bueno, yo creo que también va mucho, depende los gustos de, como decís, ahora estás muy acostumbrado a la playlist, a una canción de cada uno, es tu playlist, Sí. es uno de cada artista, Claro. de cada género, que también digo, yo tengo mi playlist y no es un disco, son canciones Claro. repetidas de cosas, pero... Las redes sociales creo que también influyen mucho, porque ahora con los trends estos de tanto de TikTok como los Reels de Instagram, hay artistas que tienen una canción que se les hizo famosa y eso los impulsa un montón. Entonces, o sea, de cierta forma yo lo veo beneficioso porque, bueno, o sea, te impulsa como que... Y se puede crear música, ya no necesitas una disquera, una producción. O sea, tú tu salón Ujú. haces tus cosas. Claro, tienes que saber, o sea, hay que tener un mínimo. Claro. Pero Total. eso me parece que está cool porque permite a mucha más gente hacer música y demostrar su creatividad, su talento y todo eso. Total. Sí, al final es como que usar de la mejor manera, de la manera más correcta que te parezca las herramientas que tenemos a mano, como las redes sociales o como lo que podamos llegar de alcance sin tener que echar a la borda un montón de tiempo y trabajo y esfuerzo y luego cuando ves que sacas un cultivo tan bacano como un disco que te lo has trabajado muchísimo, que es una parte de ti y no llega a las expectativas que tú tendrías, a lo mejor es como que el artista tiene que ser muy fuerte para no caer en esa y volver a hacer lo mismo. Entonces por eso siento que sí, estamos en la época de lo pasajero, de lo rápido, de lo banal. Sí. Es que es un Entonces, trabajo, un disco lleva Es tiempo. muchísimo. Sí, a mí- Imagínate ¿Cuánto tiempo llevan que, sacando hace estas un año, diablas? nosotros llevamos un año trabajando en y esto. recién ahora sacamos. Y ahora hemos empezado a sacar. O sea, llevamos un año trabajando en el proyecto, mirando cómo lo vamos a hacer, creando las canciones. Y ahora es cuando empezamos. Yo llevo, vamos, que con este casi que me peleo a veces, de decir, no es que yo no voy a esperar más tiempo para sacar Ay. música. A ver Ya qué- no quería saber más nada. Ya Imagínate estaba si estuvieses con una nervioso. discográfica, ahí directamente dicen, no, no puedes sacar hasta que hayamos hecho Claro, todas no, estas cosas. imagínate, no, ahí me... Eso es un tema, por eso ahora muchos artistas no buscan discográfica. Sí. Hoy, aparte que bueno, cuando se te pega solo una canción es como que parece que todo va a salir todo bien y va a ser lo mejor, pero yo creo que ahí viene la parte más complicada, porque luego tienes que mantener, luego muchos artistas piensan, porque uno se nutre escuchando de los artistas también en YouTube o lo que cuentan. Yo creo que cuando pegas tu primera canción, lo fundamental es mantener la calma e intentar hacer lo que a uno le sale del corazón. Sí. Porque ahí es como que te juegan los nervios de quiero hacer la canción mejor que la primera o igual que la primera para mantener esa gente y de otro tipo de presión, pero sí. que es Sí. linda porque uno quiere llegar a ese momento, pero siempre el trabajo yo creo que no se termina. Yo tengo como una visión en cuanto a mi progreso y a mi música, por así decirlo, que el otro día, yo lo tengo firme, pero el otro día hablando con mi amigo Dani lo reafirmé, de que, o sea, de momento parece que nos impulsa o nos tira mucho o estamos muy pendientes de los números, de las visualizaciones, de cuántos te comparten y cuántos te comentan y todo eso. Y al final es como que te empiezas a alimentar de algo que no es algo que te haga crecer. O sea, sí te hace crecer, que te compartan y que la gente te vea y todo eso. Eso te hace llegar a más gente y por lo tanto, Sí. pues te hace crecer un poquito. Pero para mí lo más importante es seguir mi curso, seguir siendo mejor artista cada vez, seguir centrándome en hacer mejores letras, en que hagamos mejores instrumentales, en que aprendamos también
a impulsar las canciones, porque tenemos la parte de meternos al estudio y hacer una canción. Pero también nos tenemos que encargar de hacer una promo bacana que a la gente le guste, de empezar a meterle a la cabeza a la gente que vamos a tirar una canción, de tirar una canción y seguirla promocionando, de hacer un podcast con gente maravillosa y que llegara más gente, de un posible concierto a futuro, colaboraciones. Entonces son un montón de cosas que tienes que ser rapero, productor, tesorero, Sí. administrador y Sí, to- marketing, y todo. Todo, Claro, marketing, entonces, todo, al final todo, es, total. si te fijas desde el comienzo en los números que tienes, o es mi punto de vista, al final te quedas estancado en lo que la gente parece que le alimenta hoy en día, que es eso, las views, Sí. tal, el reconocimiento por redes. Y sobre todo que también es como que, es lo que decía Bastian, ¿no? Es decir, si de repente sí te funciona algo, vas a intentar replicar esos views o ese éxito, y igual vas a abandonar el crecimiento natural que tendrías. Nosotros lo notamos mucho con el podcast, es decir, hemos tenido algunos vídeos que han tenido más éxito, pero nosotros seguimos intentando ir a nuestra línea porque sabemos que, joder, solo vernos cómo hemos empezado y cómo estamos ahora, hemos mejorado mucho en todo lo que hemos hecho. Pero si ahora mismo abandonamos todo porque este vídeo nos ha dado éxito, pues igual nos saltamos una parte del crecimiento. Y al final también nos estamos dando cuenta de que, coño, estamos creando una biblioteca de todo lo que hemos producido, que eso después uno lo mira atrás y dice, coño, Ya maravilloso. eso está ahí. Eso ya Exacto. está. Claro. Total. Ya eso es un Eso está contenido ahí. que hemos creado, que nos estamos disfrutando mucho el proceso, porque el hecho de estar aquí con ustedes, el día que grabamos el set, ¿sabes? El conocer al invitado, hablar y tal, uno se lo disfruta, Sí. porque realmente él lo hace con cariño, con Sí, ganas de sí, hacer con algo. ganas. Y entonces encima todo eso va quedando ahí y luego vemos qué pasa, que subimos un vídeo, lo que nos pasó Sí. con el vídeo de la Aldara, Sí. que lo hablamos al comienzo, que se sube el vídeo y bueno, en el momento quizás no tuvo muchos views porque no lo vemos por los views y de pronto 2-3 meses después se dispara el vídeo por X razón y es como que qué cool que ese contenido Claro. ya está ahí y ya nos Total. queda, ¿sabes? Y hombre, Eso yo ahora es. he ido a Spotify y antes del podcast me escuché todas tus canciones. Duro. Y algunas son pues de 2020, pero coño, aún así me las escuché Claro. y está guay, tiene su Claro. mérito. ya Aparte, la tomo. aparte que cuando Bastian tenga el Grammy a Mejor Productor y Silu a Mejor Cantante, el primer podcast ya lo tenemos Obvio, nosotros, ¿sabes? total, total. Y entonces, claro, hay que pensar en En eso. el claro. futuro y- eso es. Parece tontería, pero por ejemplo trajimos a Lorna y Cristina, que son bueno, una chica de reggaetón y otra rapera que están empezando a tener éxito, que fueron una de las primeras invitadas. Y ya al principio del podcast tenía views, pero es que sigue creciendo, porque estas chicas están cada vez teniendo más éxito. Ya. Y la gente busca en YouTube entrevista tal y sale nuestro sale. podcast. Entonces, Claro, como que durísimo. a mí sí. me encanta eso de ver como nuestras cosas crecen con los artistas Claro. que estamos trayendo. Claro. Y eso me Qué parece bueno. maravilloso. Sí, la constancia, el esfuerzo, Sí. la constancia y las ganas. O sea, el amor que uno le ponga a las cosas, yo creo que todo termina dando sus frutos. Y hay que disfrutar el proceso. Sí, es eso muy es. importante. Guau, súper Cada importante. paso que se va dando, uno se lo va disfrutando. Eso ¿sabes? es. Sí. Sí, sí, sí. A mí se me ocurre una pregunta que traía Ujú. que tiene que ver más con el tema ya práctico de la creación de música, porque yo lo desconozco. Entonces, se me ocurre preguntarles cómo se pasa de la idea de hacer una canción al paso a paso de hacer la canción. O sea, cuando yo quiero hacer una canción, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Nosotros personalmente yo me guío mucho por las vibraciones del momento, Total. por mis sentimientos de la hora. O sea, yo ahora mismo ahora mismo podría hacer una canción bien bacana, alegre, con bastante flow y tal, pero a lo mejor mañana estoy pasando por un momento delicado y como que intento siempre enfocar o tirar Proyectar lo eso, que sientes, ¿no? eso es, más o menos a lo que siento, sí. Obviamente tirando ya sea en un ritmo o en otro, pero más o menos al momento de mi vida que estoy pasando. Y es que casi todas las canciones las iniciamos con un freestyle. Yo creo que todo empieza como todo, yo creo, una maqueta. Es una maqueta. Lo que empezamos haciendo es un sonido, unas letras que, como te digo, una buena energía de qué mood tenés hoy, qué querés hacer. Y es lo fundamental para que no se sienta forzado, porque si luego en la letra o en la parte del instrumental pues empieza a ser forzado, ya no tiene la misma sensación, la misma forma de cantar. Pero bueno, nosotros todo el tiempo, a lo mejor ese mismo día grabamos 3 o 4 maquetas de 3 o 4 instrumentales o lo que sea, y de esos 3 uno nos gusta. Claro, y eso ahí es. es como que Hacemos apartamos descarte. ese, dejando el descarte, apartamos ese y
Y a lo mejor no lo Trabajamos. terminamos ese día, porque son muchas horas, o a lo mejor ya grabamos un montón, pero está ahí. Entonces, luego de eso, pues empezamos como al otro día o cuando volvemos a armar, pues empezamos ya a hacer el funcionamiento completo de la canción, de la letra, Sí. escribirla. Es cierto que empezamos también haciendo esto como a medida del sentimiento con el que yo llegaba, con lo que estuviera pasando, tirándole por ahí, pero después nos fuimos dando cuenta de cuántas canciones teníamos más o menos del mismo palo y otras del otro y empezamos a enfocarlo, ¿no? A proyectarlo, ¿vale? Claro. Estamos haciendo esto, ¿ahora qué hacemos? ¿Seguimos por el mismo camino o intentamos ser versátiles y hacemos otra cosa que a la gente le huele la cabeza? Tenemos una cumbia por ahí Todo. que está bacanísima, claro, que es que me vas haciendo un cool. reggaetón, Sí, sí. me vas haciendo un trap Obvio. y tenemos una cumbia que está bacanísima. ¿Cumbia Entonces, argentina o cumbia colombiana? hay Porque una son mezcla diferentes. ahí. Ojo que lo hemos mezclado. Ojo que lo hemos Oye, mezclado. yo quiero escuchar porque eso, suena muy cool, porque tío. está muy bueno. Está muy bueno. Empezó como, bro, ¿por qué no? Yo suelo escuchar mucha cumbia. Entonces, como En que. Argentina la cumbia es top, ¿no? Sí, muy sí, top. el, Como el hombrito, cuarteto que y la pa, cumbia pa, en pa, realidad, sí. pero la cumbia en general es como que está. Pero Colombia también escuchan cumbia, Sí, porque por también supuesto. nace de ahí la cumbia. Claro. Pero tenía muchas ganas y siempre él viene al estudio y me dice, bro, ¿estás escuchando cumbia? Y como, dale, bro, venga, vamos a hacer una cumbia. Y tenemos ahí varias maquetas, pero una está muy buena y combinamos un poquito con el colombiano y el argentino. Sí, con la esencia Silu un poco, ¿no? Tiramos cumbia, pero sin olvidar que... El chanteíto. eso, Claro, ¿no? también. ¿Qué es la esencia así? Lo También. descríbelo. La esencia Silu es naturaleza, energía y simpleza. O sea, sin frontear de cosas que no soy, sin decir las cosas que no tengo o las que tengo. Me da igual. Sino más bien tirando una esencia bacana, una energía que sea para que la gente se la disfrute y para nosotros que somos los primeros que lo tenemos que disfrutar, lo pasemos bien. Entonces, la esencia sí lo es esa, o sea, tirar el flow más bacano que me salga con cualquier tema que me salga y sin olvidarnos de lo que realmente somos, ¿no? Nada de frontear con cosas que no tenemos, ni cosas que no somos, ni... ¿Me entiendes? Lo Eso real. está cool. Yo, Me di- gusta yo esa diría, esencia. yo diría que deberíamos probar la esencia Silu. Si te atreverías a lanzar Un ahora freestyle. un... Ajá. Dale, vamos a darle, sí. Sí, Vamos a tirar un pa'lante. free. Y vemos Dale. la Queremos esencia sentir Silu esa de una esencia vez. Silu. Claro, Dale, si dale. hablas de eso. Dura. De una. Pues ponte los cascos si quieres y le damos. Yo apuesto a mi pana. Lo malo es que nosotros no escuchamos la base, pero en No pasa postproducción. nada. Sí, así está bien. No, al revés. Eso. No, pero se escucha. Se Fran le escucha, subió ¿no? y se Ya escuchaba suelto un aquí un poquito. chin. Cuando me diga. Dale, suéltala. Ya. Ey. Yeah. Wow. Yo soy rapero, pero de los que no tienen dinero ando buscando el cuero. También curro de camarero, yo te soy sincero. De Cali, Colombia, parcero, directo para el extranjero a capitalizar el guero. Estamos tirando un freestyle en Red Malasaña. Somos latinos, nos gusta la salsa. Juanito Alimaña, cuidado con tu mala maña. No te pillen la esquina haciendo malas hazañas. Sí, hay que meterle la pasión como niño desde chico. Batería como el Tego Calderón. Hace un montón que no freestyleaba y me siento que suelto pasión. Soy C-I-L-U-O, C-I-L-Lucifer, no lo vas a volver a ver. Tengo un estilo que te hace estremecer, un flow natural que no puedes comprender. Yao, llegó el exorcista rompiendo la pista con el culo de ella. Si quiero me vuelvo malabarista. Antes yo era barista y ahora soy rapero. Lo repito que soy de los que no frontean con dinero. Me lo enseñó mi abuelo, me prendo una palmera y... vuelo, que bacano lo hago, tú lo sabes cómo es, esto es sincero. Estamos rompiendo la casa. ¿Cómo fue? Me gustó la esencia así, Lu. Está buena. Me gustó la rima de Malasaña, esa fue... Malas hazañas. La sacó de la galera. Cuidado. No, brutal. Con De la verdad que mala increíble. sangre. Yo cuando veo este tipo de Buah, es creatividad, un talento. a mí me encanta, bro. Porque es que yo siento que soy tan incapaz de hacerlo que lo admiro más, ¿sabes? Como que Duro. lo ves tan lejos de ti que dices, wow, qué cool poder hacer esto, ¿sabes? Sí, mano, yo también la verdad que muchas veces me preguntan, ve, ¿y vos cómo empezaste a hacer eso tal para freestylear y todo el rollo? Y yo dije, papi, pues no tengo ni idea.
Te lo No. juro, yo no tengo ni idea. Y si intentara otra vez hacer algo parecido a lo que acabo de hacer, no me No te saldría sale. ni queriendo. Brother, porque es que esa es la esencia Silu, mano. Eso es, manito, esa es la esencia, sí, la simpleza, lo que se sienta, la persona, al mismo Yo soy siempre. feliz porque llevamos 42 episodios y por fin hemos logrado un freestyle en el podcast. ¡Vamos! ¡Aleluya! Ya llevábamos tiempo planificándolo, pero sí, sí. Yo iba deseando eso un montón de tiempo y lo hemos logrado. Duro, El bueno, primero sí. de muchos. Bien, bien. Ser el pionero del freestyle en Red Malasaña. Así ¿Qué me pasa? gusta. Claro, brother. Estamos rompiendo aquí. Va. Bueno, Bastián, te toca, ¿no? No, pero No, no, a yo creo Bastian, que- yo le quería preguntar algo, porque el Bastian, yo sinceramente, Bastian, que ya llevo como un tiempo conociéndote, que siempre vienes aquí y tal, por lo que nos conocemos, digo, el Bastian realmente siento que es muy humilde, más de lo que debería ser, ¿sabes? Porque el Bastian, tú has trabajado, o sea, con grandes artistas. El otro día cuando vino J Balvin aquí, estabas con él, Sí. ¿sabes? Entonces mi pregunta va por ahí, o sea, ¿qué se siente también trabajar con gente tan top, pues, o sea, con las personas que has estado? Bueno, a veces yo no logro entender en esos momentos cómo uno tiene esos lugares, pero bueno, siempre es rodearse de buena gente, de gente que comparta los mismos gustos que uno, que te acompañe, son compañeros y amigos de Argentina. Ellos empezaron con mucho esfuerzo desde abajo. Bilu es una DJ que aquí ha tirado mucho, pero fue un trabajo también empezó, bueno, ellos, yo siempre fui acompañando, aprendiendo con ellos, trabajando, haciendo lo que me salía de mí en el lugar que ellos siempre me dieron. Y bueno, no, es un poco a veces difícil de explicar lo que es estar ahí, porque a veces ni yo a veces cuando estoy en ese mismo lugar digo, ¿dónde estoy? Y hasta ellos mismos, que creo que cuando uno sale de esos lugares de bien abajo, también nos miramos en esos momentos, cuando hemos estado en esos eventos o en esos shows, decimos, estamos acá y eso también marca el crecimiento y el trabajo que ellos han hecho, que ha sido de mucho esfuerzo. Venir de Argentina una chica como ella y venirse hacia... No conocían a nadie, directamente no había contactos en general acá. Y, y fueron en discoteca y bueno, fue llegando hasta que fue el encontrón con J Balvin que nos invitó al concierto y luego nos esperó en el camarín como si fuéramos unos amigos, por decirlo. Yo estaba ahí que me servía el vasito de agua y yo lo miraba a mi amigo y le digo, bro, no tengo sed, pero me está sirviendo J Balvin, ¿qué hago? Le digo, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Digo, bro, es que estaba así porque había mucha gente que sacaba fotos, pero él también, su pareja es argentina y tiene muy buena energía en general con Argentina, por lo que también sentí en ese momento. Y estábamos pues ahí, y él hablándonos y me abrazaba y yo veía que la gente igual venía a sacarse fotos, pero se quedaba con nosotros en ese momento y fue él el que, ¿quieren tomar algo? Eso, y nos agarró los vasos, fue, nos lo buscó, nos lo sirvió, la verdad que yo no sentí mucha humildad también de él y muchos consejos que te dan en esos momentos. Anteriormente me había cruzado con sus productores y fue un poco de consejos y él me dijo, ¿cuántos tenés tú? 20, bueno, en ese momento tenía 27 y me dice, le digo, 27, pero bueno, se pasan los años de la música. Me dice, bro, yo tengo 35, me dice uno de los productores de él. Me dice, tú dale con pasión, tranquilo, que las cosas llegan, que esto es así. Y hablábamos un poco y uno se pone un poco nervioso. Obviamente son gente muy famosa y que están en otros niveles. Claro. Pero... Yo creo, hermano, que eso parte también a él le ha hecho sacar esa parte también de humildad, el hecho de decir, vale, estoy compartiendo con gente top a lo mejor en la música o gente que tiene mucho trayecto, mucho recorrido, pero estoy aquí, pero yo no soy todavía una locura como a lo mejor ellos que le reciben en todo lado. Y eso también te genera muchas ganas de trabajar en lo tuyo y no perder la cabeza, ¿no? Decir, vale, estoy con gente que es reconocida mundialmente, nacional, donde sea, pero al final yo tengo que construir mi camino y él se ha rodeado de muy buenas personas que le han ayudado a aprender muchas cosas, que yo sé que en un futuro nos va a venir muy bien o le va a venir muy bien a él, da igual la situación que sea entre nosotros dos.
A mí me alegra mucho de eso de él también. O sea, hay una parte muy amigo, hermano, que también tiene que estar ahí. Y a mí también su personalidad y su educación y tal, pues también me hace parte de estar ahí. Yo estoy con un man grabando que va en otra onda, que está subido por allá en una nube. Yo le digo, papi, estamos hablando. ¿No? Claro. Sí. Sigo armando mi caminito. Pero él está en la misma onda y a mí eso me encanta también. Es como que nos compacta muy bien a los dos. Conectamos mucho y bueno, tuve la oportunidad, Silvio, de invitarlo algunas veces también al Puro Latino, que hemos estado, Vilu siempre suele estar ahí, y un poco detrás de cámara, ¿no? En el escenario donde están todos los artistas detrás, y también es bueno observar, porque también hay artistas muy humildes como artistas que no son tan humildes. Y hemos pasado ese momento que fue el de la lluvia, el que nos tocó, y que Anuel salió en el momento que quiso, y estaba toda la gente afuera con lluvia, y nosotros ahí atrás, y todos preguntándonos, pero ¿por qué no sale? O ¿por qué la gente...? Yo digo, yo estoy ahí, me estaría enfermando de la lluvia que había ese día. Y, y bueno, era como que, es como le digo, hay gente que estábamos ahí rodeados y artistas que eran conocidos y se acercaban, igual nos saludaban, nos se quedaban hablando con nosotros, y otros que estaban en otro perfil o en otro mood de yo soy, y ya ni siquiera le importaba la gente. Claro. Pero A mí eso es una de las cosas que, volviendo otra vez muchas veces a artistas urbanos, esos raperos que se toman el permiso de llegar 2 horas tardes a un concierto o algo así, me parece una falta de respeto de una manera. Es como, te están pagando un pastizal y tienes a todos tus fans que tienen ganas de verte y tú te lo pasas por el forro de los cojones y llegas tarde. Es que me parece... Es que inentendible. No lo entiendo. No lo puedo concebir. Me parece increíble. Sí, a veces como... ¿Y hay tantos? Como que se les va un poco la olla, pues. Yo creo que tiene mucho que ver con el hambre. Sí. Tiene muchísimo que ver con el hambre de ganar que tengas. O sea, yo creo que una persona que viene de abajo consigue una cosa increíble, una fuerza increíble, se hace una economía increíble y el ego se le sube por los cielos. Yo creo que pierde ese hambre de seguir siendo ese artista, de seguir creciendo y de seguir adquiriendo cada vez más y más y más y más. Creo que pierden el hambre y no sé, también lo veo desde mi punto de vista, Claro. porque como un poco más emergente es lo que somos. A mí me ponen una fecha de concierto y yo el día anterior no duermo. Claro. Porque es que tengo unas ganas increíbles de pararme ahí, coger ese micrófono y poner a saltar a todo el mundo. Pero yo creo que eso también habla también de la educación que recibes un poco en tu casa, ¿sabes? Porque hay, bueno, últimamente también yo que trato al público y siempre estoy viendo a una cantidad de personas absurdas todos los días, todo el día, hay personas que se nota que en su casa recibieron como una educación de algo tan sencillo como dar los buenos días, como, ¿sabes? Como hablar contigo como si... con educación. Totalmente Nada del de otro acuerdo, mundo. O sea, sí, simplemente... Y eso es algo que se está perdiendo mucho últimamente, pero que bueno, es bueno siempre enfocarlo porque es necesario, pues. Claro. Y de lo que decía Sebas, del tema de la humildad de esta gente y del hecho de tú estar ahí, a mí me pasa algo siempre que me gusta como proyectar donde quiero estar. Es algo muy mental, pero yo siento que me ha ayudado. No, El hecho de, no sé, si yo voy caminando un día y veo una zona donde yo quiero vivir, yo siempre me digo, yo algún día voy a vivir aquí o me voy a comprar un Siempre piso que va al aquí. barrio de Salamanca, el cabrón. Siempre que voy al barrio de Salamanca con el Dominic, que hacemos recorridos a ver relojes que nos encantan. Y él siempre, ay, ¿no te gustaría vivir ahí? Y yo, no, todo lleno de pijos. Y Y le digo, yo voy a vivir aquí, Dominic. Ya te invitaré, brother. No, yo no me Tranquilo. pasaré. Sí, Si te vas para prendemos allá, la chimenea te y quedas. nos tomamos una cervecita. te quedas ahí. Tal cual. Entonces, yo tengo un poco esa filosofía, ¿no? De intentar proyectar esas cosas. concuerdo. Y lo que tú decías, el hecho de ya tú estar ahí, ver cómo se comportan ellos, es como Buah, que se es aprende como una mucho. energía, es como una energía en la que ya estás, ¿sabes? Y uno dice, bueno, yo algún día ya estoy aquí. Los Claro. miras Exacto. con esa visión Obvio, muchas obvio, veces. sí, Te los sí, cruzas sí, y ves tal todo cual. eso y estás justo atrás del escenario o mirando o todo eso y te alimenta mucho Exacto. y es fundamental también, como vos decís, tener esa visión y esa energía que uno proyecta. Yo creo que si tarde o temprano la tenés muy bien enfocada, Te y llega, bro. te llega, Sí, te llega. 100%. No, y son ejemplos, la vida son ejemplos constantes de lo que quiero ser y también lo que no quiero hacer, ¿sí me entiendes? Exacto. O sea, cómo me gustaría llevar mi carrera musical en ese punto y cómo no hacerlo nunca. O Eso. sea, entonces como que también es un privilegio poder
observar esas cosas y tener la cabeza como para proyectar. Yo quería ir un poco al lado, a la parte que el país en el que estamos, que nos ha acogido a todos, porque todos somos extranjeros. Total. ¿Cómo sentís que España está permitiéndoos crecer como artistas? ¿Y cómo creéis que es distinto al país del que venís? ¿Y si creéis que importa o cómo lo veis esa parte? Yo creo que a mí el estar aquí me ha hecho crecer aún más, Mm. porque yo soy del distrito Agua Blanca en Cali y es verdad que allí las oportunidades son escasas en cuanto a muchísimas cosas. Es cierto que gracias a mi padre, a su educación y a mi hermano, que mi hermano mayor siempre ha sido como un pilar fundamental para mi vida y para mi trayecto y para no salirme mucho del caminito, gracias a ellos como que he llegado aquí con una figura en cuanto a educación que me ha permitido empaparme de muchas culturas diferentes. Mm. Y aquí en España pude ver muchas cosas diferentes que no veía allá. Culturas, personas, formas de vivir la vida. Y además he tocado un poquito de todo, porque siempre he sido un poquito loquito, pero también siempre he tenido como mis sueños muy presentes y en algún momento he dejado de luchar por algo, pero luego me he dado cuenta de que lo que estaba haciendo me hacía perder el ritmo que me llevaba a seguir luchando por ese algo. Entonces creo que tanto cultural como musical como personal me ha hecho crecer mucho el haber estado aquí en España. Ahora, el hecho de poder compartir mi música y de poder tal, vuelvo a los orígenes, conocer gente que me puedan enseñar a tocar un acorde de la guitarra o que me den un cajón y pueda tirar un tal, o que me den la oportunidad y me digan, hey, se sube el Silu al escenario a improvisar. Y yo cagado de miedo con las piernitas así temblando. Y que me digan, papi, como en el parque. Claro. Pues ya el hecho de poder tener ese privilegio también, que bueno, en parte es suerte y también se construye, tener amistades que te generen algo bueno, que te aporten algo positivo. Yo siento que España me ha hecho crecer mucho en ese sentido. Aparte de que estoy muy orgulloso y muy agradecido de haber llegado a este lugar, sean los tiempos que sean, haya pasado los tiempos que haya pasado y haya chocado con personas con las que a lo mejor no me haya sentido tan a gusto aquí. Me doy cuenta que globalizando, España es mi madre patria también, o sea, igual que Colombia. Entonces me siento muy, muy agradecido por haber crecido aquí. Qué lindo. Viva España. Para que saco la bandera. No, pero es cierto porque con todo, yo creo que con todo lo que dijiste, particularmente me puedo sentir un poco identificado. Total. Y creo que ustedes también. Porque Total. claro, al no ser de aquí, uno siente que cuando llega a un país que no es el tuyo, le das más valor a las cosas que cuando estás en tu propio país. Y el hecho de llegar aquí y ver que la gente es tan abierta, tan amable, en una ciudad como Madrid, que es tan multicultural, en el que Total, te consigues eso es. gente de todas partes del mundo, todo el mundo es amable porque nadie es de aquí. O sea, hay muy Total. poca gente de aquí. Sí, sí, Entonces sí, todo el mundo pero quiere como empatizar con todo el mundo. Sí. O sea, España de verdad Sí, que, y no, Madrid claro. específicamente es una destaco lo ciudad- mismo Madrid. Sí, ¿verdad? Madrid, vamos, Madrid es yo una creo que locura. no es por decir nada de otros lugares de España, pero de mi experiencia, Madrid, la gente y la forma y todo lo que también me ha dado a mí, estoy súper agradecido también. Sí, porque Jaén no... aceite de oliva está increíble. Había El que aceite lanzarle de unas oliva. flores ahí muy callado. A mí tampoco me gusta. ¿Cómo que no? Ah, bueno. Por algo está Papi. aquí en Madrid. Mañana salimos para Baños de la Encina a coger olivos. No, mentira. La gente, todos los miles de personas de Jaén que nos ven, no, mentira, era una broma. Así que, Caer en el Cora ya. ¿Sabes? Sí, no, es lindo en verdad y que también ha crecido mucho de otros tiempos esa aceptación de los españoles también a la gente que viene de fuera. Sí. sobre todo los latinos, bro, estamos de moda, no sé qué pasa, ¿no lo sientes? Total, Sí. total. Lo siento, estáis, Dominic. estáis de moda. Yo, a tope. Siento. Yo por eso me estoy pegando a vosotros. A ver si se me pega un poco el flow. Sí, Sí, sí. no, es muy bacano como la gente poco a poco como que va abriendo también su mente y va aceptando que somos un mundo multicultural en todos los sentidos, o sea, que hay que aceptar cualquier tipo bueno, cualquier tipo, me refiero a nacionalidades, da igual de dónde vengas, o Total, sea, es que siempre que se pueda somos ayudar. personas todos y
Sí, no es la nacionalidad, es la persona. La persona, es, total, eso es. porque puede ser de cualquier lado y si Exacto. la persona es buena y... Gilipollas en todos los lados. Exacto, Ya, Eso es. por eso. totalmente. Sí, sí. Y pringado. Pero bueno, siempre carechimbas. yo por mi parte siempre se extraña un poco el país. Siempre claro. tu sangre y tu cultura, que como destaco, Madrid tiene mucha cultura de todo y es donde más me he sentido cerca a mi país porque no me falta la factura, la yerba, el mate, o sea, la yerba quiero decir, para tomar el mate. Que si es la otra no pasa nada, brother, no te vamos a juzgar. Yo no le hago el feo. Claro, pero bueno, yo creo que tienes muchas cosas. Te encuentras muchos de todos lados siempre y bueno. Pero bueno, si se extraña eso, o la familia también en Claro. general, que es lo que uno tiene más lejos. Y es un sacrificio. Para uno venir de afuera también, a pesar de todo, el sacrificio más grande es la familia, digo yo siempre. Sí, Sí, sin duda. 100%. Pero bueno, a veces son sacrificios que todos han tenido que hacer, porque nuestros padres, yo siempre digo, mis padres han dejado a sus padres para también vivir su vida y así cada uno elige. No, y puede sonar muy cliché, pero algo que la vida te va enseñando es que a veces la mejor familia es la que uno escoge y no la que te toca. No siempre, pero muchas veces es así. Entonces, el rodearse de personas que siempre te aporten algo y que te hagan crecer como persona, para mí es lo más valioso. Sí, toda la razón. Y yo siempre me llevo esa, o sea, yo estoy orgulloso tanto de todos los latinos con los que he conjuntado aquí, como de mis amigos que son españoles y me han tratado como... Son mis hermanos, yo tengo pocos amigos, pero son mis hermanitos, o sea que... Tienen que buscarse un amigo suizo que son buenos los amigos. Vamos para allá, Ya casi claro. ya español, que Ya casi en realidad ya soy español. Pero yo quería, ya para empezar a finalizar esto, ¿qué es el futuro? ¿Qué son las siguientes cosas que van a pasar a corto plazo y a qué aspiráis a más largo plazo? En 2025... en 2025 vamos a llenar la Riviera. ¡Ay! Esa es ambición. Sí, Duro, duro. Y si no en 2025, en 2026. Muy bien. De Hijueputa, arte. hasta que nos llene la hijueputa Riviera. Nosotros nos apuntamos ahí. Ya el sábado estamos trabajando. No, mentira. A corto plazo seguiremos proyectando las canciones que tenemos, seguiremos creciendo tanto en la parte musical como en la parte más administrativa, por así decirlo, en cómo hacer mejores nuestros lanzamientos, en cómo podemos hacer para llegar a más gente, seguir nutriéndonos, seguir creciendo. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos muchísimo que dar, pero también muchísimo que aprender. Total. Y nada, rey. Energía así, lo humilde y a tirarle. O sea, mucho trabajo, mucha constancia y aprender de todo lo que podamos absorber. ¿Cuándo podemos ver el siguiente tema? Estamos trabajándolo ya. Ya lo estamos trabajando. Ponle 2 meses como No, ya estamos Como trabajándolo. mucho. Ya hemos hecho las grabaciones bien. El domingo estuvimos ahí ya grabando nuevamente todo bien y bueno, ahora ya se empieza el instrumental, se trabaja todo y lleva un poco de tiempo, pero bueno, estamos tranquilos, seguimos con Diabla ahí, seguimos enfocados porque es algo que siempre hay que trabajarlo. Hay que promocionar ese Eso tema que ahora en Red Malasaña ya van a tener la versión live de Diabla. O sea, Total, que la pueden exclusiva. Exclusiva, Exclusiva, exacto. porque no que vas la a ver. pueden Exclusiva. encontrar en el canal de Silus. Es Eso Silus, es. ¿no? Es Silu, sí. Y está el C-I-L-U. videoclip, eso. Y luego El live. con nosotros el live set. Eso es. Bueno, aquí tienen 2 entradas para escuchar la cumbita esa. En la Riviera. La queremos escuchar Durísimo. igual. 2 entradas ahí para llenar la Riviera. 2 más. Sí. Eso va a venir. Sí. Pero bueno, Sí. chicos, de verdad que Nada. un placer tenerlos aquí como invitados, aparte de haber trabajado con ustedes, porque son unas personas muy talentosas que se nota que van a tener un futuro increíble, estoy seguro de eso. Y aparte que tienen muy buena vibra, brother, y al Sí. final eso es lo que hace que Muchas la gracias, cosa hermano. fluya, Muchas ¿sabes? gracias, Muchas gracias. Nada, gracias otra vez. Gracias a vosotros por vernos otra vez en un episodio de Red Malasaña. Espero que os haya gustado. Seguid a Zilu, seguid a Bastián Sánchez. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima. Chao.